Hola a todos, todas y todes. Nos es muy grato la noche del día de hoy porque justamente inicia nuestros festejos por nuestro cuarto aniversario del colectivo Psicocalle y como es costumbre, normalmente nos gusta iniciar nuestro aniversario con unas pequeñas charlas, con temas que sean interesantes, que vayan en conjunto al trabajo que venimos desarrollando, que consideramos que serían valiosas que quedaran en nuestras redes sociales, ¿no? Y en este caso, justamente, pues tenemos la primer mesa, la cual se va a llamar Intervención Social sobre la Memoria. Y justamente hoy tenemos a un invitado muy especial que nos visita, bueno, se incluyó al Zoom desde Chile y justamente es Nelson Arellano, presidente de la Fundación Gente de la Calle. Y aquí hay una historia interesante, ¿no? Mateo, integrante del colectivo, hace un par de meses tuvo la oportunidad de viajar a Chile porque había unas pláticas, una reunión de diferentes colectivos, asociaciones, activistas, pensadores que trabajaran el tema de personas que viven y sobreviven en calle. Y justamente allá conoce a Nelson y se empezó a gestar un diálogo muy enriquecedor y justamente el día de hoy lo queremos invitar. Les narraré un poco de su experiencia que tiene Nelson. Es doctor en sustentabilidad tecnológica y humanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es investigador académico del Instituto de Humanidades de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Ha publicado un libro acerca de los estudios sociales de las personas que viven en la calle y varios artículos en revistas especializadas de historia y trabajo social. Es miembro de varias sociedades científicas, además de profesor colaborador de la Universidad Albert Hurtado de Valparaíso en Chile. Es presidente de la Fundación Gente de la Calle, organización que trabaja todo lo relativo a la temática y o problemática de la situación de calle, promoviendo su erradicación mediante la incidencia en políticas públicas, articulando redes y generando acciones de protección y resguardo de las personas en situación de calle y de los grupos especialmente vulnerados. Entonces, justamente el día de hoy, esta charla lo que busca es que nos platique un poco de lo que hacen en la fundación y también que nos explique cuáles han sido los pros, los contras y hasta cuáles han sido sus incidencias, ¿no? Justamente un país que se encuentra en, en contrapunta de México, pues seguramente van a tener problemáticas diferentes o tal vez muy similares a las personas que viven y sobreviven en las calles de acá de México, pero seguramente podría ser como muy enriquecedor escuchar lo que Nelson ha logrado tener a lo largo de esta trayectoria de varios años. Me imagino que saliendo constantemente a calle. También les presento a Arturo, que va a estar conmigo moderando esta mesa. No sé si a Arturo le gustaría añadir algunas palabras. No, creo que por el momento vamos bien. Una disculpa. Perfecto. Saluda nada más. Bueno, saludos a quien me esté mirando y gracias a Nelson por venir, bueno, por acompañarnos aquí por el Zoom y pues yo creo que ya es momento de empezar. Si no hay Claro. más. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. Estas reuniones no buscamos que sean como tan académicas, sino que sean un poco más fluidas, una plática entre amigos. Entonces, en algún momento u otro van a salir chascarrillos o chistes. Entonces, para que no se vayan a sacar de onda. Nelson, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues bien, muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un honor, un privilegio tener esta oportunidad. Y tal como lo señalabas, Ricardo, el agradecimiento especial a Mateo, justamente que nos hemos venido encontrando ya en régimen de pandemia, ¿no? Y a través de estas pantallas, gracias a que desde el nacimiento de una iniciativa, que es el Seminario Permanente de Investigación-Acción relativo a los temas que nos interesan en torno al fenómeno de las personas en situación de calle, tuvimos oportunidad ya de hacer algunos intercambios. Y eso nos ha animado también a encontrar otras
otros frentes de encuentro. Y desde allí también conocer poco a poco la existencia de Psicocalle y su interés y su versatilidad y su entrega, digamos, con el trabajo que realizan. En un trabajo que requiere mucho optimismo, ¿no? Yo he elegido hoy un tema que es muy duro, digamos, es difícil, eh, que, pero que de alguna manera invita siempre a tener algo que yo alguna vez escribí en torno al trabajo social y que es el optimismo entre las ruinas, ¿no? Y que está más allá del ánimo de la mera supervivencia, sino que implica tratar de conectarnos con el sentido, digamos, de la acción en medio del desastre, ¿no? Eh, y que no siempre es tan evidente, ¿no? Y que cuando no se comprende, genera también una carga muy difícil de llevar en los equipos de gestión, en los equipos de intervención. Esto es algo que trabajó ya desde hace muchas décadas Michon Rivière, ¿no? A propósito del esquema conceptual referencial operativo y esta lógica psicosocial en la que se integraban elementos sociales al psicoanálisis. Entonces, esta invitación que les hago ahora lleva una parte que sí va a tener un formato que parece medio académico, pero no lo tiene que ser si es que ustedes se animan a participar, ¿no? Y a meter preguntas o hacer contrastes o darme otras referentes, ¿no? que pueda haber y que lo hace muy interesante, justamente en lo que señalaba Ricardo a propósito del contraste de nuestra geografía, ¿no? Que en términos de kilómetros están muy alejadas, ¿no? Pero en términos de marcos ideológicos, de formas de vida, ¿no? Que incluyen los aspectos sociales, ambientales, económicos, están muy cerca, muy cerca. Luego, quiero compartirles aquí en la pantalla. Pero como nos cambiamos de sala ahora, no tengo la función, pero si me la habilitan, voy a poder. Gracias, muchas gracias. Ustedes son muy rápidos, la verdad. Estoy súper impresionado con todas las cosas que hacen. Tan rápidos que solo vamos 20 minutos tarde. Bueno. Y vamos. Andando despacio se llega lejos, Mateo. Así que vamos a ser optimistas también con esto. Yo tardaré lo menos que pueda. Y no necesariamente voy a hacer una presentación como exposición, pero sí les quiero contar qué es lo que he ido aprendiendo, ¿no? Claro. Partiré por contarles que efectivamente yo trabajo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hoy en día, en este mismo momento, estoy aquí en Zapopan, en Guadalajara, porque he sido beneficiado con una beca de un centro que se llama CALAS, que está asociado a la Universidad de Guadalajara, y que me ayuda a estudiar el problema de la sustentabilidad, el antropoceno y cuestiones de las energías renovables. Lo digo esto explícitamente porque en un principio el tema de la energía solar, que es lo que yo estudio, parece que no tiene nada que ver con las personas en situación de calle. Pero yo sostendré que la vida de las personas en situación de calle es parte de los problemas de la sustentabilidad, es parte de esos desafíos. Y hay líneas de conexión entre pensar las cuestiones técnicas, la vida social de las plantas, ¿no? Y la vida social humana, ¿no? Y en este caso, un indicador sensible de cualquier sociedad es la vida en calle. Resulta ser que el 2014 el
director ejecutivo de la Fundación Gente de la Calle, que es Francisco Javier Román Verdugo, un entrañable amigo, pero además mi mentor en el trabajo social desde la década de los 90, me llama para decirme, tengo un problema, ¿no? Hice una invitación que consiste en pagar una cantidad importante de dinero, algo así como $1000, a la tesis, la mejor tesis relativa a personas en situación de calle. En el año 2013, perdón, el año 2013, la respuesta fue que no llegó ninguna tesis a ese concurso. Y con eso comienzas el texto del cuaderno médico social. Y el libro de situación de calle también, Ajá. en ambos casos, porque, Claro. y lo repito cada vez que tengo la oportunidad, porque lo considero un hito, ¿no? O sea, porque hay que entender también que no es hace tanto tiempo, es hace 9 años. Hace 9 años no había gente, o la gente que había era tan poca que no se atrevía, o consideraba que ese tema no era un tema concursable o que pudiera ser de interés de otro. Entonces, lo que le planteé a Javier es que lo hiciéramos a la inversa, y más bien invitáramos a gente a presentar su trabajo y les ayudáramos a escribir un capítulo de un libro. Y ese fue el trabajo que hicimos. Y el 2000, imaginen, partimos el 2014, 2015, 2016, 17 trabajar en esto, y recién en marzo del 2019 estuvo listo el libro de situaciones de calle. Allí yo empecé a conectarme con el tema en más profundidad, y básicamente a tener una colaboración más estrecha con la fundación, de manera de que en algún momento me invitaron a tomar lugar en el directorio de la fundación. En una conversación de este tipo, muchos años después, 2017, 18, llegamos, el 2019, de hecho, llegamos a la conclusión con Javier Román que había un tema que no estaba tocado dentro de los que se estaban haciendo en la fundación, y que era la muerte en calle, ¿sí? Eh, si consideramos que la vida en la calle, ¿no?, de las personas en situación de calle, es un indicador de la sustentabilidad, un dato crítico, digamos, es saber cuántas personas mueren en situación de calle. Y entonces, en plan académico, justamente, yo formulé este proyecto que se llama El estado de excepción y fuerza de ley, la vida social de los cuerpos muertos de personas en situación de calle. Entonces, con ello, llegamos a reunir una cierta cantidad de información, ¿no? Entonces, hay unos referentes que me parece que pueden ser valiosos por si alguien quiere ir conociendo más de esta dimensión, ¿no?, que estudia la antropología, ¿no?, que son los itinerarios de los cuerpos o la vida social del cuerpo muerto, ¿no?, que es una lectura un poco más desde la historia de la tecnología, ¿no? Y entonces, aquí hay un par de referentes en torno a la antropología del cuerpo y la vida social de los objetos etnográficos, ¿no? Y que permite entender, digamos, que una vez muerto el cuerpo no muere, digamos. O sea, hay una vida social que se prolonga, que es la que la lleva hasta el destino que tenga, ¿no? Ese proceso es el que queríamos establecer en términos de cómo actuaban los distintos actores sociales en torno a ello. Entonces aquí tenemos algunos referentes chilenos, ¿no?, de bibliografía para entender también la escasez que la academia tenía en este campo del saber. Tenemos un libro del año 2001, ¿no?, de Vagabundos y Andantes, etnografía en Santiago, Valparaíso y Temuco, en donde no se habla de personas en situación de calle. El concepto va a emerger después de eso, ¿no? Y aquí hay un capítulo que lo escribe, por ejemplo, Leonardo Piña, ¿no?, probablemente el antropólogo o el investigador en Chile
que le ha dedicado más tiempo al estudio de personas en situación de calle. Leo sigue estudiando esto hasta el día de hoy y forma parte de nuestras redes en las que también participa Mateo y otros colegas y amigos. Luego, el 2015, ¿no?, se va a publicar en la revista de Trabajo Social un número acerca de personas en situación de calle y que es de alto contraste con el libro anterior, ¿no?, porque centra la mirada en la cuestión estructural, los programas, las mediciones, qué sé yo, tratar de encajonar, de meter en alguna parte el fenómeno, ¿no?, y que se corresponde con el tiempo en el que en Chile empiezan a hacerse los censos, ¿no? Se han hecho 2 y se están haciendo contracensos o contabilidades, etcétera, intentando, esto muy a la chilena, ¿no?, que la cosa de la estadística domina, ¿no? O sea, es una cosa delirante, ¿no? Las conversaciones en Chile empiezan con cuántas personas viven en tu ciudad, ¿no? ¿A cuántos kilómetros estamos de... ¿qué temperatura es la que hace? Hay un apetito, digamos, por los números que como que la estadística demostrara algo, ¿no? Esto es una historia más larga del siglo XIX, pero en Chile el Estado ha sido muy propulsor de la estadística y se ha construido sobre la base de números. Entonces, si no tienes el número, no existes. Por lo tanto, allí hay una clave de lectura, porque aquí está la portada de Situaciones de calle, abandonos y sobrevivencias, miradas de las praxis, ¿no?, que aportamos casos de Chile, Argentina, Costa Rica y México, donde escribe Ali Ruiz, por ejemplo, y que también le da inicio a otras relaciones de intercambio y que nos permite ir teniendo una mirada que, como ya se van también dando cuenta, digamos, o la podemos ir contrastando con sus propias experiencias, va enlazando distintas miradas y diálogos que no estaban presentes antes. Así llegamos al año 2020 con este número publicado por los Cuadernos Médicos Sociales, que es una revista muy importante. Estábamos ahí en el volumen número 60. 60 años de publicaciones de carácter médico-social del Colegio Médico, ¿sí? Una revista gremial, pero en donde la medicina tiene una mirada social. Y logramos tener por primera vez un número específico sobre personas en situación de calle. Lo pusimos ahí en torno a los temas de salud, ¿no? Pero yo incluí este trabajo, ¿no?, que era el proyecto en ese momento, no teníamos datos. O sea, solo estábamos problematizando, diciendo, oigan, ¿saben qué? No sabemos cuántas personas fallecen en calle, ¿sí? Luego ha aparecido otra revista posteriormente, que es esta revista Situación de Calle, asociada a Ciscal, que la pongo aquí para que se vea un poco la trayectoria, ¿no?, de publicaciones que van circulando y lo demás. Luego, esto lo pasaré rápido porque hay cuestiones que conectar, ¿no? El problema del antropoceno y la pobreza, es decir, la transformación del tiempo geológico y la desigualdad social, cómo las personas en situación de calle forman parte de ese fenómeno en una condición de sensibilidad muy específica que vale la pena destacar. Que hay que entender de que esto es un estado de excepción, como lo señala Giorgio Agamben, ¿no?, que es la nuda vida, ¿no?, el homo sacer, el hombre sacro, esa persona que por efectos de su condición legal no constituye una vida humana, ¿sí? La bios, como biopolítica, ¿no? La bios es política, ¿sí? Es la vida política, pero cuando tú a la bios le restas su condición política, solo te queda la zoe, es decir, la vida biológica. Y la vida biológica no produce crimen, ¿sí? Por lo tanto, la eliminación o la desaparición de estos sujetos no constituye un problema. Esto estaba consignado en el derecho romano antiguo, ojo. Eso es lo que estudia Giorgio Agamben para entender el itinerario de cómo es que se llega a Auschwitz, ¿no?, el lugar en donde se genera la industria de la muerte, ¿sí?, como arquetipo. Entonces, eso nos demanda conocer la vida social de los cuerpos muertos, su funebria y el rito cementerial, ¿sí? Es decir, una vez perdida la autonomía del cuerpo, digamos, no hay vida, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Quién se hace cargo? ¿Dónde se le lleva? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Quiénes se involucran? Etcétera, etcétera.
Entonces tomamos como caso de estudio la situación en Santiago de Chile y Valparaíso. ¿Sí? Aquí está la pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál es la vida social de los cuerpos muertos en personas de situación de calle en Chile? ¿Sí? Con el equipo investigador que combinamos gente de universidad con la Fundación Gente de la Calle. Entonces, aquí hay un tema que es sensible también para Mateo porque tuvo la oportunidad de visitar el lugar, ¿no? Este es una vista aérea del Cementerio General de Santiago de Chile. Y aquí están las primeras ideas de cómo es que se iba a hacer una... ah, parece que hice algo. ¿Se ve? ¿Se ve o hay alguna interrupción? ¿No? Ya, perfecto. No, apreté algo y me apareció una cosa amarilla. No sé, nunca Se ve el plano Se ve el desde arriba. plano. Sí, ya, perfecto, sí. Claro, entonces, en la parte donde dice estrategia de crecimiento sobre edificaciones, es que los arquitectos estaban planeando en este lugar, en la orilla, acá, lo que está marcado, en el límite del cementerio general de Santiago de Chile, hacer un memorial, ¿sí? Que además tuviera sitios para dejar los restos mortales de personas en situación de calle, ¿sí? Entonces, esta es la idea arquitectónica, ¿no? Esta es la estética con la que se estaba pensando en la Fundación Gente de la Calle, darle respuesta a algo que ya se sabía, digamos, que las personas en situación de calle terminan en fosas comunes, ¿ya? Entonces la fundación estaba entregando la solución al tiempo que estábamos en el proceso de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con la muerte? Uno de los factores que estaba aquí incluido es el dato que tiene la Fundación Gente de la Calle y que ha sido incontestable, es decir, no hay otra información cuantitativa que hable de esto. Y es que, lo explico en corto, Chile, el Ministerio de Hacienda, la República, digamos, tiene en su Ministerio de Hacienda una división que se encarga de la gestión de los dineros, de los fondos públicos. Como Chile es un Estado subsidiario, y ustedes ya saben que la población en general rechazó tener una constitución nueva para tener un Estado diferente, seguimos con esta lógica por algún tiempo, en la que el Estado contrata, ¿no? Para hacer el trabajo que debe hacer el Estado. Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene una división que se encarga de hacer la evaluación económica. Entonces dice, vamos a elegir aleatoriamente tal programa para decir, bueno, en temas de vivienda, en temas de salud, en temas no sé qué, se eligió en un momento un programa de Chile Solidario, un programa de bienestar social, vamos a decirlo así genéricamente, que estaba orientado a personas en situación de calle. Y entonces le pidió el ministerio a los organismos, a las organizaciones que habían recibido dinero, que le informara qué cambios había habido en la situación de esas personas que recibieron esa ayuda. Habían pasado 3 años desde la aplicación del programa. El resultado fue básicamente espantoso, ¿no? La Fundación Gente de la Calle había atendido a 1000 personas en ese programa. Y ustedes pueden ver la cifra, y es que de esas 1000 personas, 340 habían fallecido en menos de 4 años. Entonces, en el histograma acá lo que podemos ver es el promedio de edad. Y tenemos un promedio de edad de 57,95 años, que es la edad promedio de muerte de las personas en situación de calle. Esto significa de que una persona en situación de calle muere 20 años antes que el promedio de la esperanza de vida en Chile, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir, y conociendo hace muy poco de mi parte los trabajos de Ignacio Cano, que hay una violencia letal, ¿sí? Algo hay acá que hace que las personas que están en esta situación fallezcan antes que un promedio de un universo general. ¿Qué otro dato encontramos? Que
las causas de muerte que están consignadas en los certificados de muerte de esas 340 personas. Y entonces aquí, a pesar de que hay una gran cantidad, una dispersión importante, y uno podría decir, está el daño hepático, está la neumonía, el paro cardiorrespiratorio, y que se disparan, digamos, son muy, muy importantes la muerte de este grupo específico de personas que pasaron por la Fundación Gente de la Calle en el año 2012 o por ahí 13, si mal no recuerdo. Pero yo quiero destacar dos, ¿no? Y lo hago exprofeso porque quiero conectarlos con el dato siguiente, que es el daño hepático y la intoxicación alcohólica, que son importantes, ¿no?, dentro de los distintos grupos de causas de muerte, dentro de los cuales además podríamos incluir accidentes, etcétera, también vinculados con alimentación y alcohol, ¿no? Uno podría más o menos llevarlo en esas coordenadas especulativamente. Resulta ser que aquí tenemos justamente estos promedios de edad por el momento del fallecimiento, y encontramos que daño hepático y intoxicación está muy juntito, ¿no? Nelson, Diga. no sé si hayas cambiado de lámina, seguimos viendo los planos del cementerio. Ah, viste que había pasado algo que, no sé, porque acá me dice, está en pausa, dejar de compartir, voy a volver a compartir. Qué bueno que me avisaste. Sí. Y, claro, ya, Ahora, perfecto. Ahora ahora sí sí. está. Claro. Entonces, esto solo rapidito para que lo tengan presente y que comprueben que no se han perdido de nada muy importante. Son gráficos, ¿no? El gusto chileno, ya, pero, ustedes pueden ver acá esos datos, y estaba llegando a esta parte, ¿no?, del daño hepático y la intoxicación, que están en el mismo promedio, prácticamente en el mismo promedio de edad. Entonces, aquí hay algo que seguir profundizando, ¿no? Hay muchísima más información por el momento, pero que sí lo podemos conectar con algo que es una denominación de las personas que viven en situación de calle y que hablan del ron pelacable, ¿sí? Pelacable, Mateo, que estuvo en Chile, ya tal vez lo conoce, ¿no? Pero probablemente a los demás compañeros y compañeras no les suena, ¿sí?, la palabra pelacable. No, no, acá no se usa. Ya, Y perfecto. yo lo conocí de nombre, yo no lo probé. Bueno. Claro, aclaro. Eso habla bien de ti, No digamos. tiene de malo, Mateo. Si lo probaste, está bien. Bueno, no lo sé, mira las cifras que estamos viendo, que hay cosas que puede ser que esté bien observarlas, ¿no? Mira, fíjate que pelacable es un término en Chile que habla de locura, ¿no? A esta persona se le pelaron los cables, ¿sí? Entonces, que las personas en situación de calle califiquen un ron, un alcohol, ¿sí?, como pelacable, calculen ustedes el tipo de relación que hay entre el alcohol, digamos, y el comportamiento de las personas. ¿Qué característica tiene esto, no? El ron pelacable es un elemento que tiene un costo absurdo, ¿sí? A estas alturas son como 50 centavos de dólar por una botella de medio litro, ¿sí? Eh, Ustedes podrían creer que esto es un elemento fuera del mercado. Pues no, tiene resolución sanitaria. O sea que está considerado como un alimento, pero no tiene control, ¿sí?, desde el punto de vista que está disponible a la venta sin mayores restricciones, ¿sí? Las mismas personas, ¿no? Bueno, aquí declaran, ¿no?, que es muy accesible, ¿no?, pero fundamentalmente porque es muy barato, ¿sí? Esto es lo que dice, y aquí les explico. La Fundación Gente de la Calle organiza una vez al mes una feria de servicios, ¿sí? En esta feria de servicios hay asesorías legales, hay corte de pelo, hay, qué sé yo, orientaciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Vacunación en su momento para cuestiones
o de la pandemia, o de enfermedades de invierno, etc. Pero también la feria de servicios incluye un tema, ¿sí? Entonces, cada mes, con las personas que llegan a atenderse, se organiza una asamblea, una reunión, digamos, donde se discute un tema. Ese tema, en una de las ocasiones, fue específicamente el rompelacable. No el alcohol, el alcoholismo o algo así, no, rompelacable. Entonces la gente fue consultada en torno a esto, ¿no? Una de las preguntas fue esta, y que es la que yo seleccionaba para mostrarles acá. ¿Por qué cree usted que consume o consumió este alcohol y no otro? ¿No? Porque es barato. Más o menos fin de la discusión, ¿no? O sea, de 100 personas, el 76%, 77%, responden esto. Entonces, se les pregunta adicionalmente, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de alcohol? Aquí yo hice una nube de palabras con las respuestas de ella, de las personas que se atendieron en esa feria de servicios, estas 100 y tantas personas, y ya ven ustedes claramente la identificación, ¿no? O sea, los términos más aludidos de manera abrumadora es que es malo, dañino, que mata a la gente, ¿no? Que es malo para la salud, ¿sí? Entonces, hay aquí dos elementos o tres que podríamos empezar a relacionar, ¿no? O sea, no sabemos qué pasa con las personas en situación de calle después de que mueren. Una fundación tiene que aparecer para decir, hay que tener un sitio digno para esas muertes. Luego nos enteramos que las personas en situación de calle viven menos tiempo que lo que vive un chileno promedio, ¿no? Y luego, o la población en general, para decirlo de una manera más correcta, viven 20 años menos. Y luego, dentro de las causas de muerte, los elementos relacionados al alcohol tienen un lugar relevante. Las personas en situación de calle o un grupo de personas en situación de calle consultadas específicamente por una forma de alcohol muy dañina, tienen esta percepción sobre esto y que está vinculado a la muerte. Entonces, se le pregunta a las distintas organizaciones, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Acerca de qué es lo que pasa con los cuerpos de las personas cuando fallecen, ¿no? Y aquí vemos que la sociedad civil toma acciones, realiza operaciones, etc. Solo quería ilustrar un poco que hay entrevistas hechas y algunas respuestas en las que se aborda esto, ¿no? Que hay un acompañamiento al proceso funerario, alguna respuesta, etc. Pero esto queremos contrastarlo con los servicios públicos, ¿no? Y los servicios públicos consultados, perdón, nos indican que tienen dificultad para reunir la información, no se cuenta con la información, no se cuenta con la información, compro huevo, o sea, no tengo yo, pero vaya donde el vecino, ¿no? No, yo no lo tengo, pero lo tiene el de al lado, etcétera, etcétera. Y entonces ah, nos encontramos que todos empiezan a apuntar al Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio Social, Desarrollo Social obtenemos dos respuestas con dos cifras distintas, ¿sí? Esto básicamente nos dice que el Estado no sabe ni sabe cómo saberlo, ¿sí? Entonces, podemos empezar a hablar de los otros desaparecidos, ¿sí? Y que es algo que vincula la historia del cementerio general de Santiago de Chile, en donde existió y existe, creo, pero al menos existió el patio 29, que es conocido como el patio de los detenidos desaparecidos, los NN, los muertos asesinados por la dictadura, y que figuraron en el cementerio general por décadas, digamos, como NN, hasta que muchos o varios de sus cuerpos fueron recuperados, identificados en términos forenses, con algunos errores y otras historias más complejas, pero que nos remite a una historia anterior, ¿no? Que la conoce Francisco Lagos de la Fundación Gente de la Calle,
y es que el patio 29 anteriormente estaba destinado a los locos y a los vagabundos, es decir, las personas en situación de calle. Entonces, nuestros otros desaparecidos, ¿no?, nos hablan justamente de este itinerario de los cuerpos que transitan en torno a la ruta de la cuchara, que es la forma en la que denominan las personas en situación de calle a los lugares en donde disponen de los servicios que requieren. Y que puede ser de alimentación, pero también es de vestuario, también es de corte de pelo, también es de encontrar trabajos eventuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una ruta de la cuchara, una ruta de la sobrevivencia que ellos ejecutan todo el día. Entonces, sus cuerpos no transitan en torno a la ruta de la cuchara. El objeto cuerpo, una vez perdida la vida, tiene una ruta que le conduce regularmente a la fosa común por desinterés o por desafecto, ¿no? Porque aquí está el ejercicio de la violencia en toda su magnitud, la ruptura del lazo social. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil realizan acciones paliativas, responden de alguna manera, ¿no? Son quienes o ponen el cajón, o pagan por el servicio funerario, o se preocupan de la identificación del cuerpo, etc. El Estado chileno no dispone de conocimiento ni de los instrumentos, y en el entorno social y afectivo se constata la ruptura de ese lazo social. Entonces, las cifras del grupo atendido por la Fundación Gente de la Calle indican una tasa de mortalidad excepcional. ¿Sí? Esa es otra constatación que tenemos que dejar presente. Así como las causas de muerte predominante indican la ausencia de satisfactores a necesidades axiológicas y el exceso de pseudo-satisfactores. Esto ya en términos súper académicos y lo demás que se quiera, pero que es importante para mí sacarlo de la lógica de la teoría de las necesidades de Maslow, tan súper difundida, y esta pirámide súper ficticia, digamos, que es estructural funcionalista, y pensarlo en una lógica sistémica como la de Grupo CEPAUR y la teoría de la economía a escala humana, ¿no? En donde podemos encontrar un referente en el que se nos enseña, ¿no?, que el problema no son las necesidades, ¿no? Las necesidades son siempre las mismas para todas las personas. El problema son los satisfactores de esas necesidades, que no tienen la misma calidad para todo el mundo, ¿sí? Entonces, con esto, voy a ir abordando la cuestión de la intervención social en la memoria, es que el metabolismo urbano, ¿no?, diluye físico-químicamente los cuerpos, y el complejo tecnoinstitucional, que es todo este entramado, ¿no?, de reglas de las instituciones con los elementos técnicos que disponen, dificultan la trazabilidad de la vida social de los cuerpos muertos. Por eso es que emerge el memorial que les voy a mostrar brevemente, solo para que tengan de referente, y ustedes después lo pueden explorar con mayor profundidad. Mira, se me perdió mi propio... aquí lo tengo. Pasa que después voy a pasar a esto que acaban de ver, y que está en la página web de la fundación, ¿no?, gentedelacalle.cl, y dentro de las líneas de trabajo ustedes pueden encontrar allí que está Memorial Mausoleo Dignidad, que es el nombre que se le dio a esta iniciativa. Entonces, el objetivo del mausoleo, ¿no?, es honrar los restos de personas en situación de calle a través de la construcción de este sitio de memoria, ¿sí? Pero que es un mausoleo, además, ¿sí? Es decir, se identificaron cuerpos en el cementerio general que eran de personas en situación de calle y se ha comenzado su traslado, ¿no?, que tiene una cantidad de procedimientos en términos administrativos, que justamente nos habla de ese complejo tecnoinstitucional, ¿no? Un cuerpo que ha sido abandonado, que no le importaba a nadie, de pronto, claro, ahora hay que cumplir un montón de reglas y papeles, etcétera, conseguir permiso, hacer unas publicaciones en el diario que son carísimas, etcétera, etcétera, porque
ahora que se reconoce la dignidad de esa persona, sí vale, ¿sí? Pero en vida y cuando murió, no. ¿Sí? Allí hay un montón de paradojas que también nos tiene que hacer reflexionar. Entonces, este proceso es un proceso que yo puedo considerar que es una intervención social en la memoria, ¿sí? Y que uno podría decir, bueno, es más o menos lo que hace el psicoanálisis o algunas formas de terapia o también otros modos terapéuticos que no están dentro de las lógicas occidentales o que reúnen, combinan elementos y constelaciones familiares, puede ser incluso biodanza y otras lógicas que integran modos de conectar con los elementos traumáticos, los dolores, para producir efectos de sanación. ¿Sí? Entonces, les dejo la invitación para que ya vean el video, sigan explorando aquí la página, pero ya voy cerrando mi presentación. Contándoles que en este libro que hicimos con un colega, amigo y cómplice que es Borja Castro Serrano, aquí lo pueden buscar en ISU, ¿no? Se llama Entrelazamientos Deseantes, está en streaming abierto, o sea, se puede leer allí. La versión en papel está en Chile, por supuesto. Bueno, por cierto que en el chat Jennifer anotó que esa paradoja está bien fuerte, ¿no? Que habrá sido sobre aquella paradoja que mencioné hace un momento, y que las paradojas son importantes para identificar procesos de investigación, ¿sí? En términos de qué es lo que debo conocer, pero son nefastas, digamos, a la hora de la vida social, ¿sí? O sea, uno no puede quedarse en la paradoja. Pero por lo mismo la investigación a lo que ayuda es a identificar eso que nos paraliza, y entonces la cuestión es entrar o intentar producir una propuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo he venido explorando? Y me atreví aquí a compartir, es esto que se complementan, ¿no? El capítulo 3 y el capítulo 4, ¿no? A ver si lo puedo agrandar un poquito, eh, y que es esta idea más bien filosófica, ¿no? Del pensar cartográfico y subjetivación, ¿no? Eh, el título es un poco complejo, ¿no? Dice retazos metódicos y geopolíticos para una intervención social cartográfica, y que es pensar nuestra vida también cartográficamente, no solo como mapa, que el mapa lo expresa, ¿no? Pero que eh, todo, todo es cartografiable, ¿no? Y se puede llevar a la cartografía. Entonces, desde allí es que yo, en el capítulo 4 sinteticé dos cosas que me interesan, ¿no? La intervención social en la memoria y la intervención socioambiental. Pero ahora solo les comentaré en 3 o 4 frases, ¿no? Esto de la intervención social en la memoria para conectarlo, ¿no? Y para decirles, si quieren conocer un poquito más, aquí lo pueden leer, está online, streaming, y, y que hay unas cosas que son relevantes. ¿Por qué se puede justificar que esto es una intervención social en la memoria? Porque el, las ciencias sociales, ¿no? Tienen un aporte, ¿no? Que son muy buenas describiendo, pero es desde las humanidades de donde podemos comprender. Entonces, el sujeto social, ¿sí? Cuando es asumido y entendido como un sujeto histórico a la vez, no en vez, sino que a la vez, lo podemos ver en su trayectoria, ¿sí? Entonces, su trayectoria también es expresión de una vida social o de una vida histórica, de esa vida, ¿no? Social e histórica, no sociohistórica, ¿no? Que es la historia de nuestro país, ¿sí? La historia de nuestro continente, la historia de nuestra ciudad, ¿sí? Cada una de esas historias nos conecta justamente con fenómenos sociales, económicos, políticos, ambientales. Y en la medida que tenemos una pérdida de esa memoria, aparente pérdida, ¿no? Lo que
ocurre es que fragmentamos nuestra vida social. Eso es lo que produce el capitalismo, fragmentación. Y el esfuerzo de la Fundación Gente de la Calle, ¿no? De, por un lado, reunir datos, demostrar que las personas en situación de calle están afectas a condición de extrema vulnerabilidad, si se quiere decir así, que están expuestas a la muerte de una manera más sistemática, más contundente y con efectos dramáticos, y que propone una solución, que la solución es restablecer la memoria, ¿no? La dignidad está en que esa persona pueda ser recordada, y que es que es un procedimiento funerario, ¿no? Una funebria, ¿no? Que nos permite reconectarnos con la vida, ¿sí? Desde aquí que la acción de la intervención social en la memoria, ¿no? Que implica la reconstitución del sujeto histórico, ¿no? Nos permita plantear desafíos, ¿sí? A la sociedad, permita también establecer el volumen del drama, ¿no? Y que en esa misma medida también permita en algunas ocasiones, por eso no está asegurado, poder generar estas instancias terapéuticas, ¿no? Con familiares, con amigos, personas cercanas, pero que implica sacar del estado de excepción a esas personas y sus historias. La intervención social en la memoria es también una cartografía, ¿no? Y es bien parecido a, o yo lo usé como metáfora, ¿no? Digamos, a los portulanos del tiempo del medioevo, ¿no? Los portulanos eran cuadernos que llevaban los barcos que navegaban por el Mediterráneo y el Océano Índico, que eran los mares conocidos en ese tiempo, y que hablaban, o sea, reunían mapas, ¿sí? Reunían mapas de los puertos. Entonces, permitían ir navegando como si fuéramos entre islas, ¿sí? Lo que necesitamos es justamente romper la fragmentación, curiosamente, digamos, como que la fragmentación fuese, porque lo es, una estrategia, y entonces eso significa reunir información, consolidarla, y tener una apreciación de la pintura completa. Esa es la cartografía que necesitamos armar en términos de cuáles son las memorias a las que debemos acudir. Sin olvidar que en las formas del olvido, Marc Augé nos enseñó en la primera línea de la introducción de ese libro magnífico, que es pequeñito y contundente. En esa primera línea, él dice: las sociedades y las personas necesitan olvidar, ¿sí? La cuestión es con qué procedimiento y cuál es la articulación política que hay para olvidar a ciertos sujetos y recordar solo a otros. Así que eso, yo me callo porque no sé qué... No sé si tienen alguna pregunta o sugerencia o Claro. contraste, etcétera, lo que quieran. Yo aquí disponible. Nelson, creo que lo que nos has estado comentando, hay ciertos paralelismos interesantes entre Chile y México, sin duda. Eh, no sé si alguno de mis compañeros o compañeras tengan alguna pregunta para poder empezar a dialogar con ello. Y si no, hacer algunas de las preguntas que me surgieron a lo largo de tu presentación. Yo nada más quiero interrumpir para recordarles a nuestros televidentes que también pueden dejar ahí sus preguntas o comentarios para Nelson y también sus saludos para que sepamos quiénes nos están viendo. Empezamos un poquito a las prisas porque ya veníamos tarde, pero no tuvimos tiempo de pues agradecerles a todas las personas que nos han seguido en estos 4 años del proyecto, en agradecerle a Nelson que, que aceptó nuestra invitación para esta, para esta presentación que a mí me dejó verdaderamente avasallado. Creo que tendremos que dar un gran esfuerzo
que el resto estén a la misma altura, y seguro lo estarán. Pero, a ver, los escucho. Hay un par de, Sí, hay un hay par algunas de comentarios preguntas ahí en Facebook. Facebook, lo ¿Los quieres leer, vieron. Lorena? Sí, bueno, pues muchas gracias, Nelson, por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí nos preguntan, hola, gracias por su presentación. Tengo una duda. ¿Las personas de la calle visitan el memorial? Y bueno, leo la otra pregunta de Pau, de nuestra compañera, que pone saludos desde las montañas de la Ciudad de México. Han preguntado a las personas habitantes de la calle cuál es su percepción del mausoleo, qué sienten o qué piensan de tener un espacio como este. Y bueno, pues hasta el momento son esas. Entonces, te escuchamos, Nelson. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para cuando Mateo estuvo, el memorial llevaba poco tiempo inaugurado. Ha ocurrido esto hace cosas de meses, 3 meses o algo por el estilo. Eh, hay, yo podría dar cuenta, digamos, de algunas impresiones, ¿no? Que son más bien relativas a, yo diría, ¿no? En el caso de 2 o 3 testimonios en los que lo que se expresó, personas que están atendidas o que de alguna forma se vinculan a la Fundación Gente de la Calle, y que lo que yo podría destacar es que valoran algo así, lo traduzco en nuestra vida domiciliada, ¿no? Que una vida distinta, eh, que es una cierta tranquilidad, ¿no? No quería usar esa palabra, pero ah, hay algo que se valora en torno a saber que vas a tener un lugar donde morir, ¿sabes? Eh, Hay una expresión en Chile acerca de la pobreza, que es el no tener dónde caerse muerto, ¿sí? No sé si en México se usa o Sí, en también algunos se lugares. ocupa. Claro. Entonces, esa como expresión de la pobreza más absoluta, ¿no? El no tener dónde caerse muerto, creo que el hecho de que se esté conociendo, porque recién se está conociendo, ¿no? La existencia del mausoleo, ha sido un proyecto muy largo de hacer, muy costoso además, una inversión también muy importante, pero que recién se está divulgando, y que yo diría que también debiera despertar, y esto lo digo de manera tal vez un poco irresponsable, pero si yo fantaseo un poco con el qué otras reacciones debiera despertar, es el no querer estar allí, ¿no? Las personas que en situación de calle están verdaderamente en situación, es decir, en tránsito, han pasado por ese evento vital debido a una catástrofe económica, familiar, etcétera, y es una circunstancia del momento. Pero hay personas que están sujetas, están en la condición de calle. No hay otra ruta. Creo que son lógicas distintas, pero las preguntas son muy interesantes, ¿no? Por un lado, ¿no? Una es esto de la percepción de las personas, y luego el tema de las visitas, como ya les decía, hay algunas personas que también vinculadas a la Fundación Gente de la Calle y a otras organizaciones de sociedad civil que han ido. Ah, Hay quienes han participado del proceso de reconocer las tumbas donde sí había personas en situación de calle, que los cuerpos pueden ser rescatados, ¿no? Y tener un lugar definitivo, porque también todo el proceso del rito cementerial tiene una complejidad enorme, ¿no? O sea, porque el sitio tiene que ser comprado, tiene que ser pagado, y entonces esos pagos también pueden ser de distinta calidad o condición, y entonces un cuerpo puede estar resguardado por el cementerio por un par de años, por ejemplo, y luego si no se siguen pagando
o no se pagó la cuota definitiva, pues el cuerpo puede ir al crematorio, a la fosa común. ¿Sí? Entonces, el rito cementerial tiene una condición económica, digamos, que tiene que estar considerada. Y en este caso, la existencia del mausoleo, su parte de mausoleo, hasta donde está previsto, digamos, va a lograr resolver ese problema. Muchas gracias, Nelson. No, no, Ricardo. al contrario. Sí, Saludos perfecto, a muchas gracias. También en Facebook nos ponen Elizabeth Sánchez, felicidades por tu aniversario. Saludos, gracias por la información. No sé si aquí alguna de las compañeras o compañeros tenga alguna pregunta que gustaría hacer, comentario al respecto. Y yo creo que Jennifer tenía ahí algunas intervenciones que le gustarían hacer. Mateo. Yo tengo unos comentarios que me surgieron a lo largo, en particular acerca, un pequeño ejemplo de esta paradoja que comentaba, que señalaba Jennifer, donde siente que los muertos valen más que los vivos. Siento que acá, bueno, es diferente porque tenemos la festividad y todo eso, ¿no? Pero apenas hace un par de días que Jennifer y yo estuvimos en uno de los puntos con los chicos y les comentamos que tenemos la intención de poner unas ofrendas ahí con ellos y les dijimos, vamos a traer la fruta y la comida. Y uno de los chicos me dijo, oye, no, mejor tráeme la comida a mí. Los muertos pues ya se murieron, a mí tráeme la comida. O sea, ¿para qué les vas a traer cosas a ellos? Yo, o sea, sí estaban aquí, ya se murieron, pero yo soy el que sigue aquí, ¿no? Entonces él sí, digo, claro, no es la percepción de todos y muchos sí disfrutan poner la ofrenda y eso, pero él también vive en esa inmediatez de, bueno, el que se murió, pero el que sigue aquí es el que hay que atender, ¿no? Me llama mucho la atención también, Nelson, esto que comentaba sobre el pelacable, siendo que, o sea, bueno, yo me lo imagino en tus zapatos, que te asombra que sea un producto regulado, un producto tan barato, y ahí como lo mostrabas en tu tabla, que es un producto que es tan útil para los chicos que están ahí, ¿no? O sea, no lo beben porque sí, lo beben porque tiene una gran utilidad, ¿no? En ese respecto, pues hay muchos símiles aquí en Ciudad de México, como por ejemplo el licor de caña, que también se vende aquí en todos lados y se consume ampliamente, que también es extremadamente barato. Y sobre todo, por supuesto, el caso del solvente, que es lo que más vemos y algo de lo que más nos interesa acá en este colectivo. Y otra, bueno, y que ahí es peor, ¿no? Porque es una sustancia mucho más nociva y una sustancia que, bueno, de hecho, no es ni una droga de diseño, ¿no? Es una sustancia industrial, pero que igualmente es consumida ampliamente, es muy barata y tiene una multitud de usos en la calle, ¿no? Entonces, sí, señala Arturo también el cristal. Seguro él tiene unos comentarios ahorita acerca de las sustancias, entonces lo dejo un poco ahí. Nada más resalto también que me gustó mucho esto de la nube de palabras, donde se expresa también, o sea, y que lo vemos acá igual, ¿no? Esa relación con lo que los chicos llaman aquí el vicio, que es una relación ambivalente con la sustancia, en el sentido de que ellos dicen, o sea, me sirve para esto, para lo otro, lo tomo todo el tiempo, una porción de mi dinero se va ahí, pero sé que es mala para la salud, pero la odio, pero no la quiero, pero quiero parar de consumir, etcétera, ¿no? Entonces está esta relación de que saben que es una sustancia mala, dañina, que los hace ver mal frente a otras personas, etcétera, pero por el otro lado, no hay manera de dejarla, ¿no? Bueno, y también estoy muy sorprendido por el asunto de los números, en un sentido positivo de que, oye, qué impresión que ustedes tengan tanto trabajo hecho sobre eso y que nos falte tanto a nosotros, que no teníamos ni siquiera el censo, muchísimo menos el censo de cuántos han muerto o de otras características. Y eso aquí en el centro de la ciudad, en el resto, pues, en el resto de la República, quién sabe cómo está el asunto, pero pues que nosotros nos hemos percatado pues mucho de lo mismo, ¿no? Que hace unos meses que volvíamos
Jennifer y yo a campo, algunos de los lugares que visitamos, o sea, que solíamos visitar, pues uno se encuentra con que un montón de gente se ha muerto. Uno pregunta por las edades y es gente joven en su mayoría, ¿no? Y bueno, y ya como último, ahora sí bueno, esos fueron unos comentarios. Y ahora sí una pregunta que me gustaría hacerte, Nelson, es que estaba precisamente comentando con Jennifer este asunto de las muertes en la calle, ¿no? Recordaba que hace un par de años asistimos al Confedrogas, cuando Lorena llevó una presentación, y yo platiqué con una chica que era de Reino Unido, y ella tenía una organización, tal vez lo estoy tergiversando, pero bueno, lo que recuerdo es que su organización era, o el proyecto que traía en ese momento, era para concientizar acerca de las muertes por sobredosis de opioides. Y su proyecto en particular, lo que hacía era poner los rostros, los nombres, las cosas que le gustaban a esa persona, sus relaciones familiares, etcétera, ¿no? Y lo que ella me explicaba era que si uno ve las estadísticas, o sea, si uno ve números, y le dicen, se murieron 100 personas el último mes por uso de o sobredosis, ¿no? Y uno dice, ¡ay, no! Qué terrible, qué tragedia. Pero dice, si uno ve una persona, pero ese uno tiene nombre, ese uno tiene rostro, ese uno es alguien, es decir, no es solamente un número, oye, es el que sí pega, es el que sí te cambia, ¿no? Puedes decir, oye, a lo mejor fue uno, pero podía ser mi vecino, o yo conozco a alguien así, o pudo ser mi amigo, o pude ser yo, ¿no? Entonces también en ese sentido, platicábamos Jennifer y yo que para los que estamos en campo y nos gusta pues conocer a los chicos, hacer actividades con ellos y eso, y lo he platicado, por ejemplo, y también con Ali, con otros compañeros, es muy fuerte la ocasión cuando te enteras de un fallecimiento de una persona que tú conocías. O sea, que dices, fui la semana pasada y ahí estaba. Traje ropa hace tanto tiempo y ahí estaba. Y de pronto un día llegas y de nuevo era una persona joven y quizá, o sea, sí tan sujetas a la muerte, pero también de alguna manera no puede no ser traumático. Salir y que alguien que tú esperas que ya estuviera no esté y no va a estar nunca más, ¿no? Entonces, mi pregunta no es tanto, Nelson, que nos contaras una experiencia, a menos que tú quisieras hacerlo, pero también, o sea, ¿qué piensas de esto, de tener esa relación personal que nos hace concientizarnos más de lo que nos podrían hacer, de lo que nos podría hacer conciencia cualquier cantidad de números? Súper. O sea, te agradezco un montón, Mateo, los comentarios que, o sea, a mí me generan mucha reflexión también, ¿no? En torno a, a- a cuáles son, por ejemplo, ¿no? los usos políticos de la información, ¿sí? Entonces, los estados producen los datos que necesitan para lo que necesitan, digamos, para el uso político que le quieran dar. Eh, y allí, claro, uno podría especular en términos de política pública que van a preferir aquellos datos en los que pueden obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, eso siempre es una producción de conocimiento que está en disputa, ¿no? Y entonces, el- la inexistencia de datos es justamente una producción de conocimiento, ¿no? Y es una forma de trabajo político. Eh, y eso se puede aplicar para todo lo que se quiera, digamos. O sea, en términos de cómo se mide el volumen de dinero en la economía, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo. O el precio del dólar, o etcétera, ¿sí? Y también sobre la vida humana, ¿no? Y en este caso, ¿qué tanto esfuerzo vamos a hacer o no sé qué? Porque en Argentina hay censos que tienen unos datos y los hace la sociedad civil.
cómo es que se hace esto en España, y en realidad produce unos datos que tampoco nadie sabe si son fiables, o los distintos monitoreos que hay sobre distintos, entonces, distintos fenómenos, eso quería decir. Aquí hay una cuestión, ¿no? Que no deja de ser relevante. Y una cosa que puede ser interesante, digamos, es de qué manera desde la sociedad civil a veces podemos producir informaciones muy significativas con pequeñas muestras, ¿no? Y cuando digo pequeñas muestras, digo, o sea, bueno, a ver, tenemos este número de gente que atendemos y qué datos numéricos podemos obtener de allí. O de pronto datos biológicos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los exámenes que se hace la gente, con el control de salud, que no sé qué? Algo que visibilice, ¿no? Es algo para interpelar, digamos. O sea, eso también es producción de conocimiento. Y eso tiene una línea y puede tener unos efectos, a veces insospechados, ¿no? A veces puede parecer un poco inútil. A veces puede ser el seguimiento a la prensa, ¿sí? Armar una secuencia, armar una serie de algo, ¿sí? En donde la ruptura o la lucha, que no me gusta usar esa palabra porque es muy militar, digamos, y agresiva, pero la pugna, digamos, el pulso que hay que ponerle al Estado, a la sociedad y lo demás, es encontrar la forma de decir, este no es un caso único, ¿sí? O sea, aquí está ocurriendo un fenómeno que es lo mismo que la relación de lo filogenético con lo ontogenético. O sea, hay un cuerpo que tiene toda la información genética de la especie. Es cierto, es uno, pero significa de que hay 7.600 millones de individuos con ese mismo código genético, seres humanos, ¿sí? Entonces, con esto lo conecto con la cuestión de esas relaciones personales. Una cosa que siempre es impresionante, son dos historias distintas, ¿no? Una historia es la de la Fundación Gente de la Calle, ¿no? Que pasó en 25 años de ser un lugar que era una hospedería, o sea, que alojaba gente y era un lugar donde pernoctaban y se podían alimentar, etcétera, a ser un lugar donde lo que se quería era constituir un sujeto político, ¿no? Con características históricas. Y por lo tanto dejó de ser una hospedería para convertirse en un lugar de orientación hacia el uso y goce de los derechos que le corresponden a las personas, a todas las personas. Tener derecho a su carnet de identidad, para hacer los trámites que requiera, a ser atendido en el servicio público con lo que le corresponde como servicio, a poder acceder, qué sé yo, a salud, educación, vivienda, si lo quieren, etc. ¿sí? Entonces, en esa trayectoria hubo un tiempo intermedio, ¿no? En el que había un poco de hospedería todavía y hubo un asesinato, ¿no? Una noche, un señor, digamos, fue atacado y este señor, que era de nacionalidad japonesa, se defendió, terminó matando a la otra persona. Esa historia, digamos, tan cruda y difícil, luego de un peritaje muy pobre que hizo la policía en el lugar, gracias a que la gente de la Fundación Gente de la Calle sí hizo un rescate de los elementos que estaban allí, ¿no? Una cosa de esas era una tablet que había grabado la situación. Y entonces este era el elemento probatorio en el que se daba cuenta de que la persona que cometió el asesinato solo se defendió, ¿sí? Frente a una situación en la que pudo haber habido algún tipo de situación de salud mental o lo que se quiera, pero esta persona se defendió. Y luego eso permitió que se esclarecieran las cosas, que la embajada japonesa
tuviera noticias de esta situación, de esta persona y lo demás, y lograr una repatriación. ¿Sí? Allí hay una historia que de alguna manera perdura, ¿no? O sea, que con lo dramático de toda la situación implica que a veces tomar acciones, ¿no? Puntuales de intervención de manera oportuna puede que no doble victimice a las personas, por una parte, pero que además yo diría que una de las cosas que a mí me impresiona cuando llego a la sede de la Fundación Gente de la Calle, ahí en la comuna de Recoleta, es ver las fotos de personas en situación de calle que se mantienen en la fundación, ¿no? Gente que es recordada todos los días, porque sus fotos están ahí. Y tienen una historia que no está descrita ni nada por el estilo. Es una foto que podríamos decir familiar. Que también podría decir, bueno, no es que toda la gente que ha sido atendida por la Fundación Gente de la Calle está allí. Son algunos, pero son algunos significativos, ¿no? Y yo concuerdo, digamos, en eso. El número tiene una utilidad y entonces hay que instrumentalizarlo para lo que puede servir. Pero la cualidad, ¿no? Ese régimen cualitativo de conocer a la persona, cuando tú lo estabas contando, a mí me hizo recordar mi tiempo de estudiante. Yo soy mucho mayor que usted, entonces yo estudiaba en la universidad en los años 90, en el siglo XX, cuando habían carretas, la televisión era en blanco y negro, digamos, no, vivía más o menos así, ¿no? En sepia. Y eran ya les decía, los años 90 cuando se decía que Chile era el jaguar de Latinoamérica en economía, ¿no? Y era un país con un crecimiento enorme y que estamos condenados al desarrollo en pocos años, etc. Y yo era estudiante de trabajo social, ¿no? Una tarde después de las clases, tipo 7 de la tarde, me subí a la micro, como decimos en Chile, al camión. Iba rumbo a mi casa y se sube un vendedor ambulante, ¿no? Que parecía que iba a vender, ¿no? Iba- y, y entonces hizo un discurso que a mí me conmovió muchísimo, porque dijo que era de los vendedores ambulantes de la calle Pedro Montt y de Valparaíso, pero que no venía a vender nada, venía a pedir dinero. Porque esa tarde habían atropellado a uno de sus colegas y murió. Y decían, pero somos vendedores ambulantes, no tenemos seguridad social, no tenemos dinero, no hay ahorro, hay que ayudar a la familia a poder enterrarlo. ¿Sabes? Esa experiencia, ¿no? A mí me permitió saber que el ministro de Hacienda, el presidente, toda la gente del gobierno nos mentía descaradamente todos los días, diciéndonos que nos esperaba, como dice el himno nacional de Chile, un futuro esplendor. Pues bueno, estaba prometido desde hacía mucho tiempo, no había llegado y no estaba llegando. Uh, con eso yo pude entender la historia social, política y económica de mi país. No me la enseñaron en la sala de clase, no la aprendí. Pero no creo que tampoco sea un proceso reproducible, ¿sabes? O sea, entre otras cosas, y a propósito de la muerte de las personas en situación de calle, sucede que todos vamos a morir, ¿sí? Ya no solo filosóficamente, ¿no? Como ese meme aquel del doctor en filosofía que dice yo soy doctor, lo puedo atender, pues es que se va a morir. Dice, sí, sí, todos vamos a morir. Y biológicamente todos vamos a morir, todos y todas, todes, ¿sí? Nos enfrentamos a esa condición, parte del humano. Por lo tanto, y aquí puede que haya una diferencia cultural importante, ¿no? En Chile no se quiere hablar de la muerte. Nadie quiere saber de la muerte. ¿Sí? Ah, allá no se habla del Día de Muertos, ¿no? Es el Día de Todos los Santos. ¿Sí?
Entonces, el, esas consideraciones pueden tener efectos a considerar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero son factores que pueden hacer diferencias importantes. Yo puedo decir que me sorprendí muchísimo el único viaje que yo hice a Bolivia, también hace 20 años atrás, y vi que en los cementerios habían flores de colores, ¿no? De papel, estaba todo ornamentado. Eran lugares alegres, bonitos, ¿no? Ah, y no tenía esta condición solemne, grave, digamos, que tienen los cementerios en Chile, donde uno debe hablar despacio, debe cuidar sus movimientos, digamos, hay que comportarse de una manera en la que se expresa la tristeza, ¿sabes? En fin, no sé, me alargué un montón. Debía ser más breve, perdón. Muchas gracias, Nelson. Cristina de Mi Valedor, gracias por la exposición y qué gusto que estés en Guadalajara. También estuve en el memorial y me pareció muy potente para acercar a la sociedad a estas reflexiones cuya profundidad no es fácil transmitir. Y también en Facebook, Norita, desde Argentina. Un abrazo de Mateo para todos y todas. Nora, no seas pavote. Saludos, Nora. Saludos, Cristina. Gracias por conectarse. ¿Alguien más? Vi que tenía la mano levantada Arturo y también Luis. No sé si quieren intervenir. Yo tenía una pregunta, pero no era tan sobre la muerte, más bien era sobre el ron pelacables. Y era una pregunta para Nelson, obviamente, ¿no? Que si alguna vez lo habías probado entre todas tus aventuras que has tenido por ahí. Y si sí, ¿qué tal está? Y bueno, la verdad es que no, solo lo he visto de lejos, he visto gente bebiéndolo y he visto los documentos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero que dice, esto es embarazoso, pero no podemos sacarlo del mercado, digamos. Así que, claro, no conozco. Los relatos que conozco hablan de una especie de alcohol puro, ¿no? O sea, esas, esas cosas que uno hacía de niño, ¿no? Que era probar el alcohol, ¿no? En el baño. Sí, se decía, ¿y esto cómo es? Bueno, te quema, básicamente. Y bueno, no sé, a lo mejor ustedes eran más grandes y ya les previnieron de no tomar alcohol del- es una de las cosas que uno prueba. Yo alguna vez comí de plantas del jardín también, ¿no? Porque para mí eran como lechuga, en fin. Pero tal vez por lo mismo, ¿no? Como supe antes de qué se trataba, no he querido probarlo. Conozco gente que sí, así que por ahí puedo conseguir su testimonio. Similar a ti, Nelson, yo cuando empezaba a trabajar el tema de calle, fueron varias las personas que me sugirieron que yo tenía que inhalar solvente para comprender qué se sentía y realmente poder empatizar o poder vincularme con los consumidores. Para mi mala o buena fortuna, quién sabe, yo ya había leído sobre los potenciales efectos nocivos que tiene inhalar el solvente, razón por la cual decidí que era mejor no hacerlo. Claro, sí, sí, en eso hay un ámbito súper interesante, complejo, por cierto, de estudios sociales acerca de sustancias, ¿no? Donde más o menos se identifican dos grandes tendencias, ¿no? La de hay que probarlo todo, ¿no? Y los otros de que la observación debe ser a distancia, ¿no? Y ah, al respecto yo no tengo una opinión moral sobre eso, sino que es más bien una cuestión de la que, claro, no solo no he probado el rompelacable, digamos, hay muchas otras sustancias que no he probado, porque mi opción ha sido mantener o disfrutar de aquellas sustancias que sí quiero consumir, ¿no? Entonces, eso es una respuesta. La validez de eso es súper debatible, discutible, etc. Pero gracias por la pregunta, Arturo. Perfecto.
Luis, tú tienes la mano levantada, creo, ¿verdad? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias Nelson por estar aquí en estas actividades del aniversario de Psicocalle. Creo que la acción que estás promoviendo y también desde tu fundación es sumamente importante justo por un proceso de redignificación, de memoria e incluso hasta justicia, ¿no? Y tanto México como Chile con una historia de tantos atropellos y entre tantas violencias como es eh, la muerte, pero también la desaparición de personas, pues justo estos espacios de memoria hacen que se camine un poquito más hacia ejercer tu vida como sujeto de derecho, pero también para empezar a posicionarte incluso políticamente frente a estas condiciones sociopolíticas. Y en estos actuares que generan colectivos, asociaciones, fundaciones, para trabajar por la memoria, para trabajar por la dignificación, pues desde mi experiencia personal, eh, a veces estas acciones pueden ser tomadas desde diferente forma, ¿no? Una justo desde el Estado como un intento de reparación o un intento de acceder a la justicia que no necesariamente para grupos vulnerables como familiares de personas desaparecidas significa un acceso a la justicia. Y pues, tomando como referencia el comentario que hacía Mateo de que la banda en la calle habla desde su presente y no tanto de que se hagan acciones por ellos cuando están ya en la muerte o en el más allá, pues quisiera preguntarte cómo ha sido el acercamiento de las personas habitantes de calle al mausoleo, cómo se identifican o si se sienten identificados con esta acción, con este espacio de memoria, y cómo ha sido ese acercamiento bajo este contexto que nos compartes, ¿no? De que no se habla de la muerte como tal o no hay un acercamiento a pensar en qué va a ser de mí cuando me muera. Pues muchas veces para las personas que habitan la calle, la muerte no, al menos de la banda con la que yo he compartido espacio y he podido platicar, la muerte llega, pero a veces es brutal cuando se trata de alguien que conocemos, pero a veces no toma significado cuando no forma parte de la comunidad a la que pertenezco, del grupo con el que pernocto o vivo en la calle. Entonces, justo quisiera preguntarte cómo ha sido el acercamiento de las personas habitantes de calle al mausoleo, cómo les ha significado que ya hay un espacio para brindarles dignidad o memoria a las personas que ya partieron, y si esto ha impulsado acciones o un sentimiento de no querer llegar al mausoleo, como lo dijiste, ¿no? Porque al final la intención no es que se pierdan ya que solo quedan los cuerpos, ¿no? Sino que cómo afecta este espacio de redignificación a las personas habitantes de calle allá. Sí, es súper interesante y muy importante la pregunta que plantea Luis, pero ah, yo, desde un punto de vista, ¿no? de cómo debiera ser el proceso, ¿no? La respuesta va a requerir tiempo, ¿no? Tiempo y alguna sistematicidad, ¿no? En términos de ir reconociendo ese proceso de acercamiento, ¿sí? Es muy reciente, como les decía hace un rato, la inauguración, ¿no? Que está abierto y que es un lugar reconocible. Los acercamientos que han habido de personas en situación de calle están más bien vinculados, como les contaba, al conocer a alguien que falleció y que ahora va a poder ser parte o ser acogido por ese espacio, ¿no? La reducción del cuerpo, ¿no? Está pensado así, ¿sí? No, uh, tiene una condición de metraje, ¿no? Que hace que el procedimiento sea que
que pueda ser más parecido, digamos, a guardar las cenizas después de pasar por el horno crematorio, ¿no? Del cementerio. Eso como para ilustrar un poco la cuestión arquitectónica, ¿no? Que es la dimensión del diseño, ¿no? Y que por lo tanto implica esa condición estética, ¿no? ¿Qué es, diría yo, o dónde está lo más reconocible por ahora, digamos? O de quienes hay una reacción que es más, ha sido más evidente, digamos, o que está en circulación o que se expresa, porque justamente la gente domiciliada, somos las personas domiciliadas los que tenemos la posibilidad de encontrarnos con una realidad que no estaba pensada, simplemente no estaba pensada. Entonces, en ese sentido, claro, hay una característica muy interesante del mausoleo, pero en su parte memorial, ¿no? Y que el memorial tiene como gráfica de representación una campana que es real, digamos, una campana de bronce muy bonita que se dispone para ocasiones allí de memoria, ¿no? De recuerdo, que sean entierros, etc. Y que esa campana justamente lo que intenta significar ese llamado de atención, ¿no? La ruptura del silencio también. Luego, esa invocación a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que es la de decir, miren, estos cuerpos que transitaban por la ciudad sin que tuvieran relevancia, ¿no? Una vez muertos, han sido desechados, ¿sí? Nosotros acá, con este memorial, queremos decir, así como el Museo de la Memoria, para efectos de las personas que fueron víctimas de violencia política en la dictadura civil-militar de Chile, aquí hay un espacio de reconocimiento también. Entonces, voy a decirlo así, ¿no? El doble propósito, ¿no? De tener un mausoleo memorial, ¿no? Justamente implica que estamos abordando estos dos mundos, que no debieran ser dos mundos, ¿sí? O sea, primero porque no debieran haber personas en situación de calle, ¿no? El lema o la propuesta, la convocatoria de la Fundación Gente de la Calle es: la calle no es un lugar para vivir y tampoco es el lugar para morir, ¿no? Ahora, la vida social es muy compleja, ¿no? Eso nos ha enseñado Leo Piña. Entonces nos dice, es que pareciera que el problema fuera ser domiciliado, ¿no? Entonces, si ya te ponen en una puerta, digamos, de un lugar, el problema de vivir en la calle está resuelto. Y sabemos que no es así, ¿no? Pero esa condición de ruptura del lazo social queda expuesta en el momento de la muerte. En esto tenemos que seguir profundizando, ¿sí? Y es muy valioso que ustedes hagan ver un poco cuáles son los efectos que puede tener esto en las propias personas en situación de calle, pero esas percepciones tienen que ir siendo compiladas, no sé, tenemos que ir viendo también qué es lo que va pasando. El tiempo es muy reciente para tener una opinión formada, pero las preguntas tienen que ser sostenidas y llevadas. Hay que encontrar también una forma de reconocerlo, sistematizarlo, ¿no? Porque tampoco es una forma, o sea, ya les decía, ¿no?
en cada ámbito cultural la muerte tiene distintos significados e implicancias, ¿no? Y en ese sentido, entender cómo es esa lógica de vida y muerte eh, necesita un abordaje que yo me animaría a decir que lo más importante es que no lo necesitemos, ¿no? Es lo que se dice sobre el mausoleo. Ojalá que este mausoleo no llegue a completarse nunca, ¿sí? Porque tiene, no sé, tal vez por ahí Mateo me puede ayudar, si se acuerda. Yo en este momento la cifra no la recuerdo y a lo mejor a Mateo sí, que es, hay una cantidad de cupos, ¿no? Es decir, resiste o admite una cierta cantidad de cuerpos en el mausoleo. A mí me suena un número como de 500, pueden ser 300, no estoy seguro. Eh, o que tal vez el número máximo era 500 y ya había un número de 300, digamos. Eh, pero ah, mm, es un lugar al que no debemos seguir enviando gente. Ese es también el propósito del mausoleo, es generarle vergüenza a la sociedad, ¿no? Sí, no podemos seguir tratando a las personas de esta manera. Perfecto, muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta que se tenga por aquí? Yo tengo una pregunta, como, era como referente a más bien a cómo viven el duelo las personas en situación de calle. O sea, pienso como, por ejemplo, aquí culturalmente, pues las ofrendas, ¿no? De vez en cuando, Ajá. pero en el día al día, pues seguramente la banda de la calle se hace como rezos, por lo menos personales, para sus muertos y pensar como cómo ellos viven su duelo, pues. Oye, es súper interesante esto que pregunta Arturo, porque gracias a que yo iba contando de esta investigación, Leo Piña nos compartió un documental, ¿no? Y que se llama Los otros vecinos, ¿no? Está en Vimeo. Ah, mira, ¿y por qué eso toca en la plática del viernes? No, no, continúa, pero el viernes también tendremos una plática sobre el duelo. Ah, fenómeno. No, muy bien. Eh, allí, en este documental, que es una etnografía visual, ¿no? Eh, si a alguien le interesa, le puedo compartir el link o lo pueden buscar en Vimeo. Um, ese documental incluye, se llama Los otros vecinos, ¿sí? Eh, es un documental rodado en Santiago, perdón, una etnografía hecha, película, que fue elaborado en Santiago de Chile a propósito de un antropólogo que empieza a etnografiar su barrio, ¿no? Eh, entonces están personas que viven en un sitio eriazo, ¿no? Está el terreno sin construcción. Y ya lo encontraste, Jennifer. Caray, viste que son muy rápidos y rápidas. Mm. Entonces, eh, en esta, hay uno de los participantes de la etnografía fallece, ¿no? Y entonces se puede ver ahí el funeral, ¿no? Graban en el cementerio. Es una sección breve de algunos minutos. Eh, pero luego, a propósito de ese proceso, a la voz de quién, perdón, está, todo lo que sea de inmediato. Ah, caray, o sea que si yo digo ahorita estoy perdido, digamos, voy a tener que esperar la eternidad. Ya, a la voz, perfecto. Gracias, Mateo. Eso en Chile es al tiro. Si Tiro, quieres, hijos. al tiro. Ahí está. Podemos hacer otra sesión explicando el al tiro femenino y el al tiro masculino, pero bueno, ya son tiempos distintos. Pero vuelvo a el ritual, ¿no? El que implica el duelo. En el caso de la Fundación Gente de la Calle, se dieron una cantidad de velorios
que se iban haciendo con una cierta frecuencia, ¿no? O sea, alguno al mes y puede ser que más de uno. Y para esas ocasiones, el féretro estaba dispuesto en un salón y llegaba un grupo de personas que hacía canto gregoriano, ¿sí? Y cantaban en torno al ataúd. Hubiese acompañantes o no, ¿sí? A veces eran personas que fallecían y no había nadie, ni familiares, ni amigos, ni conocidos, no había otras personas. Eh, Allí hay eh, una, una ruta, digamos, en la que, por ejemplo, ciertas empresas funerarias hacían el donativo del funeral, ¿sí? Eh, Esto viene a dar a entender eso que yo les decía, que cómo la sociedad civil se encargaba de ese proceso, de esa vida social del cuerpo muerto. Pero por otro lado, hay que considerar que uno de los servicios públicos que fue consultado es el servicio médico legal, que es el encargado de los cuerpos, ¿no? Del trámite legal de los cuerpos. Y en el servicio médico legal se encuentran cuerpos durante meses y a veces años que no son reclamados por nadie. En ese caso es difícil hablar de duelo, ¿no? Pero que implica justamente esta forma de apropiación del estado de ese cuerpo, ¿no? Y que es una condición límite que también habría que examinar. Es súper interesante la pregunta, Arturo. Y es muy difícil de responder porque además también habría que incluir otras situaciones en las que pueden haber, religiones, ¿no? Eh, algunas prácticas rituales, etcétera, que ya depende de la historia de la persona. Está, eso, lo que anota Jennifer aquí, de que en México solo se mantienen 10 días antes de enviarlos a la fosa común. No conozco la situación en general, pero sí estuve acá en un seminario en la Universidad de Guadalajara, en donde se hablaba de desapariciones forzadas. Una de las cuestiones que se ponía hincapié era cierto contraste de números, ¿no? Que hablaba de una lista central del estado de todo el país, digamos, de unos 100.000 desaparecidos, y luego que se hablaba de una cantidad importante, que no recuerdo la cifra, digamos, de cuerpos por reconocer, y que alguno de los panelistas mencionaba que las estimaciones de organismos internacionales, incluida la ONU y lo demás, hablaban de probablemente tal vez hasta 8 años de proceso para poder reconocer los cuerpos que estaban en condición de NN, ¿no? Esto más o menos se repite en muchos países de Latinoamérica, con cifras más grandes o más pequeñas, digamos, pero todos los servicios médicos legales ahí tienen justamente un itinerario, ¿no? Eso es lo que la antropología forense, por ejemplo, conoce, y que algunas morgues han sido etnografiadas, por ejemplo, ¿no? Cómo es que un cuerpo es destinado, ¿no? O sea, porque hay alguien que toma una decisión en torno a si un cuerpo es NN, ¿no? O si puede ser identificado. No es una ruta tan evidente en términos administrativos. Y bueno, acá en el chat Arturo agrega, y si vivieron en albergues del Estado, son donados a la UNAM y a la policía para las prácticas médicas. Y eso, eh, bueno, una
condición también. Hay una historia sobre eso en La Serena, por ejemplo, de que hay un cuerpo que fue taxidermizado a principios del siglo XX o a mitad del siglo XX, yo no recuerdo, que está en un liceo, en el museo de un liceo en la ciudad de La Serena. Y esto habría sido de lo que entonces se conocía como un cuerpo de un vagabundo, ¿no? Por una persona en situación de calle que, como no tuvo reclamo, terminó siendo donado a la ciencia, ¿no? Ahí hay también algunas preguntas que hacernos, ¿no? Sobre ciencia política, ciencia y política, perdón, para dejarlo bien en claro. Y que incluye también aspectos económicos que están ahí, como parte del proceso, mm, sin ahondar mucho más en eso, pero el fenómeno es complejo, no es tan evidente. Perfecto. Muchísimas gracias, Nelson, por haber estado el día de hoy con nosotras. Creo que ha sido una muy buena inicio de aniversario, sin duda. Tendremos, como dijo Mateo, tenemos que subir el nivel para las siguientes pláticas que se van a dar. Nos dejas pensando mucho sobre cómo es importante resignificar los cuerpos de las personas que viven en situación de calle, ¿no? Ya de ahí que justamente en México, como decía Mateo, no tenemos un censo adecuado de cuánta población existe, pues menos vamos a tener este censo de cuánta población fallece. Y creo que todo el trato que les dan a los cuerpos no hay como protocolos tan adecuados, ¿no? O tan bien pensados, que sí hay algunos, pero claramente no llevan como todo este contexto que se requiere para que justamente se les dé la significancia que se necesita. También queríamos agradecerte de nuevo, Nelson, por haber estado con nosotros. Tenemos una pequeña constancia. No sé si Lorena la va a proyectar o la proyecto rápidamente yo. Sí, aquí la proyecto. Perfecto. No, pues Como hicimos. Ajá. Es una pequeña constancia de nuestro aniversario, justamente como este año el aniversario se conjunta con el Día de Muertos, pues lleva estas ilustraciones tan emblemáticas de la Catrina, la muerte en la calle, y se te agradece por estas atenciones que has estado teniendo hacia el colectivo y esperamos que sigamos en próximos momentos, trabajemos en conjunto a ver qué se puede realizar. Qué lindo, muchas gracias. Muchas Y gracias, Nelson. no, yo les reitero que ha sido un privilegio, la verdad que un honor y les agradezco la posibilidad de estar aquí, la conexión, el tiempo, la escucha y la atención, ¿no? Ha sido muy, muy importante para mí también. Y ah, solo recalcar justamente que todo este fenómeno tiene este desafío, ¿no? De la intervención social en la memoria, que nos permita justamente, como decía Ricardo, resignificar, ¿no? Y resignificar la vida, resignificar nuestras relaciones y reorganizar la sociedad. El campo al que nos movemos justamente en pensar el antropoceno es justamente que tenemos que construir una forma de sociabilidad distinta, con actores sociales humanos y no humanos. Y en el caso de los humanos, apostar por estos compañeros congéneres, digamos, que se encuentran en tal estado de fragilidad. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, Nelson, y esperamos que los días que estés aquí en la ciudad, a ver si nos podemos reunir para conocernos físicamente. Sí. Lorena, nos Sí, pasarás a dar las sí, siguientes los pláticas, ¿no? últimos. Ujú. Claro. Sí, y bueno, también me gustaría como hacer los últimos comentarios que pues también ahí nos deja una gran labor para trabajar en México con los y las colectivas que estamos acá. Cuando Mateo regresó de Chile, venía un tanto desilusionado porque pues aquí no tenemos tanto trabajo, ¿no? Pero pues ya haciendo pues lazos y pues también comprometernos un poco más, ¿no?
Entonces, bueno, pues amigos y amigas de Psicocalle, ya damos por cerrada esta sesión, la primera sesión del día de hoy, ya nuestro 4º aniversario. Para nosotras es muy pues valioso que estén aquí y además que lo hemos juntado con las festividades de Día de Muertos. Porque, bueno, pues como bien mencionó Mateo al inicio, en el último año han fallecido muchos amigas y amigos que viven en la calle, ¿no? Recordemos el caso de Merlinda, de Irving, de Chucky, ¿no? Y de toda la banda que vive ahí en la Candelaria, que vamos a recordar pues siempre con mucho cariño y pues quisimos tomar este tema. ¿No? Para eso vamos a ver el día de mañana la ponencia por Jennifer Villegas, que se titula Estrategias de vida y acceso a servicios de salud. Como sabemos, la mayoría de las causas de muerte en población que vive en la calle en la Ciudad de México son por causas completamente prevenibles, ¿no? Pero el nulo acceso a servicios de salud y a otros servicios, pues hacen que pues tengan un final trágico, ¿no? Entonces los esperamos mañana en punto de las 8 aquí en su canal preferido de Psicocalle. Y como bien, bueno, ya también comentaron aquí los compañeros, el viernes vamos a tener la ponencia, bueno, el conversatorio de estrategias para trabajar la elaboración del duelo en población en situación de calle con nuestra compañera y amiga Guadalupe Rodríguez, quien nos va a venir a platicar qué podemos hacer con las poblaciones que están, con los grupos de pobladores en calle que están por nuestra colonia, si vemos ahí alguna situación. Y pues también invitamos a las colectivas y colectivos que nos estén viendo para que se sumen a esta plática, ¿no? Bueno, y sin más, pues recuerden que siempre las vamos a estar invitando a que se asomen por la ventana y pues empiecen a reconocer a los pobladores que están en su calle, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Adiós. Nelson. Gracias, Gracias a ti, audiencia. gracias a todos, a todas, todes. A descansar. Gracias.